presentamos nuestra queja. Lo único que hace la OEA es trasladar y ahí quedó. Y yo pido ahora respuesta. Después de trasladar, ¿qué? La OEA solamente observa, la OEA solamente hace informes. ¿Qué más hace la OEA? Como ex ministra de Estado, 2 veces ministra de Estado con el presidente Alan García, he trabajado políticas públicas sociales con la OEA. Extraordinariamente. Pero en temas electorales no puede solamente observar y pedir informes. Tendría que asesorar mejor para que las cosas se hagan bien. Y lo que exigimos ahora es, puedan proclamar al señor Castillo, puedan proclamar a la señora Fujimori, el país viene de vivir una crisis política. No hemos tenido antes 4 presidentes de la República en un periodo de 5 años. Venimos de una crisis política profunda. Sumada a la pandemia, una crisis social, económica. Y ahora ponerle un manto de no transparencia en este proceso nos parecería realmente muy duro para con el Perú. Nosotros queremos tener un presidente de la República o una presidenta, lo que el jurado proclame, pero con transparencia. Aquí no estamos a favor ni de uno ni de otro, porque tan peruanos son ellos como nosotros, pero exigimos respeto al voto que ha hecho cada uno, que ha emitido cada uno, ustedes aquí, los peruanos en el exterior, y los 25 millones de peruanos y peruanas que han sustentado su voto. Y finalmente, debo mencionar también que en esta conflictividad, quien salga proclamado, si sale en este contexto de duda, no va a tener posibilidad de gobernar bien. Por eso que hemos venido a hablar con la OEA. Si ellos pueden, técnicamente o políticamente, como un organismo internacional, facilitar que esta reconciliación se pueda dar en el Perú. Porque lo que vamos a tener y en la mente de los parlamentarios de los 130 que ahora asumirán en julio es, si no lo vacamos. O sea, quiere decir nuevamente en crisis política. Eso no lo vamos a permitir. Desde el partido aprista, salga quien salga, nosotros vamos a hacer oposición responsable. Pero en esa oposición responsable, también garantizar gobernabilidad. Pero para eso no lo podemos hacer quienes estamos confrontados en esta circunstancia política. Necesitamos la intervención de organismos como la OEA, Naciones Unidas, y todos aquellos que se acreditan como observadores. Pero no es un viaje de turismo que hacen los observadores. A nosotros nos ha llamado la atención que un miembro de la delegación de la OEA haya recibido un ágape de un miembro del Jurado Nacional de Elecciones por ser su cumpleaños allá. Eso no le da ninguna neutralidad. El APRA tiene desde el año 1931 distintos procesos electorales. Y en lo que a mí corresponde, 16 procesos electorales. Y nunca el sistema electoral, como la OMPE o RENIEC, ha negado documentos para poder verificar la veracidad de las actas. Nunca. Y estuvo personera representando al APRA en su momento. Nunca, como ahora. ¿Por qué esconde? No lo sabemos. Pero eso es una información clara que reclamamos libremente. Y ratifico y agradeciendo a quienes hoy estamos pidiendo transparencia, facilitar esta reconciliación y que el Perú recupere su democracia y su vida política. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia. Finalmente, para cerrar, el congresista electo Hernando Guerra García, de Fuerza Popular. Gracias, Daniel. Primero quiero agradecer la participación de miembros de otros partidos que creo que muestran la objetividad de este análisis. Yo, como miembro de Fuerza Popular, podría para muchos ser parcializado, tener una visión poco objetiva. Pero están acá un congresista electo de un partido que no es nuestro. Está Daniel Córdoba, que participó antes también con otra organización, él está acá a título personal. Y está también Lidia, que
candidata inscrita de manera correcta por el Partido Aprista Peruano, organización con la que Fuerza Popular en varias veces hemos tenido discrepancias políticas. Y creo que esto demuestra un poco este juicio. Además, la participación del doctor Sumar, que la hace a título personal. Yo quiero partir de lo último que dijo Nidia. La historia del Perú no registra ningún proceso tan turbio, tan enredado y con tanta duda en la población. Las mismas encuestas señalan que un gran porcentaje mayoritario duda de las elecciones, de la limpieza o de la imparcialidad de las elecciones en nuestro país. Quizás históricamente nos podríamos remontar a las elecciones del año 32, en la que se dice que históricamente se le arrebató el triunfo a Lapa. Que yo recuerde también y que haya revisado yo en la historia, no hay objeciones de este tipo. Cuestionamientos que no voy a reenumerar, pero que van desde la probidad del jurado, la composición del mismo, la no entrega de información, la poca transparencia, por ejemplo, la entrega de padrones que por la ley son públicos. Es decir, el organismo electoral en nuestro país, existen 3 organismos electorales, la RENIEC, la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, que es el jurado final. La OMPE, que es la encargada de llevar a cabo adelante los procesos, se ha negado a entregar este padrón cuando no hay ningún temor y cuando hay una seguridad sobre cualquier proceso democrático. Deberían poder hacerse públicas estas informaciones. Lo segundo que quiero recalcar, que lo ha dicho también el congresista Montoya, es que nosotros no estamos acá de ninguna manera ni para cuestionar la institucionalidad de nuestro país y las instituciones de nuestro país, que respetaremos. Uno puede cuestionar los procesos, pero finalmente cuando hayan veredictos los respetaremos y lo hemos señalado. Ni tampoco con ningún ánimo de subvertir ni de buscar que exista una ruptura del orden constitucional en nuestro país. Rechazamos absolutamente cualquier intervención militar que pueda insinuar a alguien en nuestro país, y ese no es nuestro ánimo, porque en muchos casos se encubre esto diciéndonos que somos golpistas, que estamos fomentando esto. De ninguna manera, nuestro espíritu democrático no lo permite. Las Fuerzas Armadas en nuestro país conocen perfectamente su rol y es tampoco nuestro ánimo, y quería señalarlo muy claramente. Luego se nos ha cuestionado por mencionar la palabra fraude. Y un fraude, las modalidades de fraude pueden ser muchas. No existe, cuando uno menciona fraude, no necesariamente existe una acusación contra las instituciones. Se asocia muchas veces el fraude con un fraude perpetrado desde las instituciones, desde los gobiernos, pero un fraude es cualquier acto que altere la votación y el espíritu de la votación. Sustraer un voto, alterar en mesa un acta, poner una firma falsa, ya constituye un acto de fraude. Si esto se repite, y si uno tiene la presunción de que se repite, estaríamos hablando de un fraude más extendido y sistemático. Pero el fraude no es necesariamente una acusación a los órganos electorales. Nosotros tenemos no solamente las sospechas, sino las pruebas de esto. Pruebas que les podemos alcanzar después, que van desde pruebas grafotécnicas, hechas en las actas, participación de familiares, y están las actas de nacimiento para contrastar esto, de familiares que no pueden por la ley electoral peruana participar siendo miembros de mesa en las mesas donde existen familiares directos. También tenemos las pruebas y se las vamos a alcanzar. Y también existe estas irregularidades o estas anomalías estadísticas
que sin lugar a dudas debieran hacer que cualquier juez en cualquier parte del mundo decida de modo propio, de motu propio, detenerse y decir vamos a mirar acá. Ya lo explicaba el doctor Sumar, el jurado no necesita ninguna norma para actuar de oficio. Un juez probo, mirando y sospechando algo, o sin sospechar, teniendo alguna mínima duda razonable, debería decir, voy a detenerme y quiero mirar las actas, quiero mirar las firmas, quiero mirar estas mesas. A eso es a lo que se niega el Jurado Nacional de Elecciones, a actuar como jueces. Un juez no dicta solamente en base a las normas. El derecho positivo es uno, pero existe un derecho que va mucho más allá, que es la justicia que debe dar cualquier juez desde su acto de conciencia. Es más, la jurisdicción electoral le pide a los jueces que actúen de conciencia, más que como normas. Y actuar de conciencia es decir, señores de la OMPE, alcáncenos ustedes el padrón para poder ver y cotejar. Es a esto a lo que se niega nuestro Jurado Nacional de Elecciones, además de los otros cuestionamientos que se han hecho. Y es a esto a lo que se niega el jefe de la Organización Nacional de Procesos Electorales, a entregar el padrón. Es decir, de ambos lados se le niega a los partidos que así lo piden, a los ciudadanos que así lo exigen, salir de esta duda, que por lo demás puede ser razonable cuando tenemos una elección tan estrecha. Yo podría entender que si el proceso fuera pues de márgenes enormes, de 2, 3, 4%, no hay duda de que hubiese un ganador. Pero cuando estamos hablando de menos de 45.000 votos, como ha dicho el doctor Sumar, el equivalente a un estadio pequeño de fútbol, estamos hablando que los jueces deberían, por tranquilidad de sus conciencias y por tranquilidad de la democracia en nuestro país, detenerse y mirar. No pedimos más que eso. No pedimos anulación de elecciones. No pedimos ningún quiebre constitucional. No pedimos que se declare a Keiko Fujimori ganador. Lo único que pedimos es que se transparenten los procesos y se puedan ver. Por último, estamos acá porque hemos decidido visitar aquí a la OEA, organismo con el cual yo tuve una reunión a los 2 o 3 días después de la elección, con la misión de observadores, a la que les hice llegar estas objeciones, a la que también les señalamos que el jurado no nos estaba dando el plazo suficiente debido a una interpretación errónea de los horarios. Ellos tomaron nota. Este último punto les sorprendió porque el Jurado Nacional de Elecciones cerró el proceso de entrega de actas a las 8 de la noche, cuando la ley dice que es a los 3 días, no especifica hora. Y la verdad que estar en un tema de discusión de horas por un proceso tan importante es muy sorprendente. La ley dice claramente son 3 días, y los días aquí y en cualquier parte del mundo terminan a las 11:59, no a las 8 de la noche. El jurado inicialmente respetó esto, dijo sí, vamos a ponerlo hacia esa hora, y luego en una decisión en la que ellos mismos retroceden, vuelve a plantear el tiempo hacia las 8 de la noche. Y planteado esto en estas reuniones, en esta reunión que se tuvo, tuvimos 2 reuniones con la OEA. Lo que quiero señalar es que esto se lo hemos dicho a la OEA. La OEA mantuvo su informe en el que señalan que no ha habido ninguna objeción. La objeción la pusimos nosotros, en una reunión en la que ellos tomaron nota. Y una reunión en la que uno de los observadores dijo, exactamente, esta es una elección complicada porque hay un margen estrecho. Y donde usó esta metáfora, que voy a repetir. Las elecciones donde hay un ganador claro se ven con telescopio. Pero las elecciones donde los márgenes son tan estrechos como estos se deben de analizar con microscopio. Y estoy aquí buscando saber cuál es el microscopio que utilizará la OEA, cuál es el que ha utilizado, cuál es el que ha decidido usar para poder no declarar un ganador,
Nosotros no estamos acá, repito por última vez, para que se declare ganadora Keiko Fujimori, menos las organizaciones que me acompañan, sino para que, por tranquilidad de todos los peruanos, sepamos que este es un proceso transparente, en el que seguiremos absolutamente respetuosos. Si el señor Pedro Castillo es elegido presidente del Perú por un voto, lo respetaremos, lo saludaremos y reconoceremos su investidura. Pero para que ello suceda, se debe cumplir con el proceso. Lo que estamos haciendo no es ni patear el tablero, ni una pataleta, es el proceso. En nuestro país existen procesos. Lamentablemente nuestra legislación desecha el voto, que eso es algo que debe de entenderse. Los votos no están para poderse recontear, mirar. Nuestro modelo, que en algún momento deberíamos revisar, contempla que solamente se recogen las actas y no los votos, porque si tuviésemos los votos quizás otra sería la figura. Nuestro modelo también ha comprobado varios niveles en que el organismo de procesos electorales OMPE no tiene los debidos cortafuegos informáticos. Nosotros hemos sido capaces de detectar hermanos, hemos sido capaces de detectar firmas falsas, hemos sido capaces de detectar actas llenadas con una sola mano, hemos sido capaces de detectar incongruencias. Todos estos cortafuegos, todos estos alertas informáticas debieron de saltar rápidamente en cualquier sistema. En un mínimo sistema de un banco chico saltarían estos como anomalías. No tenemos ninguna alerta en los sistemas. Con esto quiero terminar y quiero subrayar nuestro respeto a la institucionalidad de nuestro país, nuestro respeto a la democracia y nuestro respeto a los resultados que esperemos se den luego de analizarse esto. Si esto toma un tiempo, pues que tome un tiempo. Esto se ha dado en muchos países del mundo. Aquí, en Europa, en Sudamérica, porque hay que tomarse el tiempo. No decir, proclamamos tal ganador porque salieron los resultados a boca de urna o en una encuesta o en un conteo hecho por la OMP. Se tiene que proclamar a un presidente con todas las seguridades que la democracia necesita. Gracias. Muchas gracias. No sé si hay preguntas en un medio de comunicación que esté presente o si es suficiente con de un medio de comunicación. Por favor, es una conferencia de prensa. Muy bien. Bueno, yo les voy a preguntar igual. Tuve la oportunidad Sí, como investigadora de hablar con ustedes afuera. Preséntese antes, por favor. Francesca Emanuele, y soy investigadora de América No, Latina. de acuerdo. La única no, información que está ustedes bien, me han dado está bien. Vamos a darle del la palabra, fraude pero que por favor ustedes están presente. presentando aquí es que ustedes son anticomunistas. Perdón. Esa es la única información que nos han dado. Señorita, ¿Por qué creen que no hay medios? queremos ¿Por qué creen que no hay escucharle, prensa? queremos Porque ustedes escucharla. están aquí como golpistas. Y yo, como investigadora y politóloga, les he traído su etiqueta, porque todos ustedes son golpistas. Por eso es que la prensa no está aquí, porque ustedes son vistos internacionalmente como golpistas. Y me parece estupendo. Asúmanse Muy bien, como hemos golpistas. tenido la presencia de una activista. Señorita Rafaela, yo tengo su foto frente a la OEA protestando por el señor Castillo. Tengo su foto. La tengo aquí. Entonces usted no es imparcial. Gracias. Muchas gracias, señorita de Perú Libre, por haber venido a visitarnos. La voy a poner en las redes. Muchas gracias. Siempre Sendero Luminoso tiene aliados internacionales. Gracias. Pongan las fotos. Qué vergüenza, de verdad, qué vergüenza, da ridículo. Señorita, Es ridículo. señorita, por favor. Yo no he insultado. He dicho No, golpista pero por lo que yo le pido es respeto, es una conferencia de prensa. Lo que no queremos es un golpe. Estamos en un país que creo que demuestra la democracia, estamos No han en traído el de la prensa. ningún argumento. Si hubiera traído un argumento, yo como investigadora les digo. Bueno, nos encantaría responder a todo el mundo. No a la señorita que está ahí. No puede responder nada, señorita Rafael. Si usted ha venido a agredir, ellos no han venido con No, nosotros hemos querido. ¿No cree que es una falta de respeto entregar estos papeles? No, porque lo Usted, son. usted Ustedes son señorita, están en la golpistas. misma Lo que foto de... usted Claro, entiéndame que la señorita quiere hacer preguntas, ya se fue la señorita que... ¿Se mandó una foto? Acá.
no, única foto no que con aparezco usted, yo con tu señorita. papá, que es un No, hombre no, honorable. perdón, contigo no, Carlos. Confundí. No, por favor, si ya la señorita se desfogó, ahora podemos Yo contestar. tengo una foto de ayer en una protesta, ¿no? ¿Podemos hacer una pregunta? Ahora sí, por favor. Disculpen los imprudentos. Dijo que había venido a reunirse con la OEA. ¿Los ha recibido el secretario general Almagro? ¿Se ha reunido con Almagro? No nos ha recibido el señor Almagro. Hoy día vamos a hacer una entrega de una carta, nos ha recibido la misión y nos han señalado que van a recibir la carta que nosotros hemos pedido que venga el señor Almagro en reiteradas oportunidades. Queríamos tener aquí el apoyo de la embajada peruana. Lamentablemente nuestro embajador en la OEA, en Washington, ha sido retirado por el gobierno del señor Sagasti de manera sorpresiva. Él se jubilaba ya en agosto. Entonces tampoco tenemos una forma de intermediar. Bueno, muchas gracias. Yo quiero decir que la persona que ha causado este muy poco democrático altercado se presentó como una investigadora de American University. Estuvimos charlando con ella muy cordialmente al comienzo. Y bueno, ahora se transformó en otra persona. Digamos, la izquierda tiene este tipo de comportamientos. Hay una investigadora, George Mason University, que sí vamos a hacerle uso de la palabra. Gracias. Yo tenía una pregunta para el congresista electo. Ya se fue a un conference call, Montoya. mil disculpas. No, pero ahí está tomando un café. Ya, dile. Tenemos un Y él conference puede call. ya. regresar. Porque entiendo que él podría, si no se llega... Sí, vamos a seguir con George Mason University y con eso terminamos. Sí. Con eso terminamos nomás porque lamentablemente han venido militantes de Perú Libre y me parece un poco ético, pero bueno, o sea, no es lo que lo caracteriza. Yo entiendo de que si no se llegase a proclamar un presidente hasta el 28 de julio, la persona que es presidente del Congreso se convierte en el presidente electo. Y lo que entiendo es que eso sería usted, congresista electo Montoya, ¿no es cierto? No, el presidente del Congreso se designa entre todos los congresistas. Se busca una alianza, se hace una votación, se hace una lista y ahí se nombra el presidente. Podría ser usted. Podría ser yo o cualquiera de los 130. Porque usted es el congresista segundo más votado, ¿no es cierto? Soy el más votado, pero eso no tiene ninguna implicancia en la elección del presidente del Congreso. Se tiene que hacer una lista si se concursa, si es por votación se decide. Lo que es el congresista más votado conforma la Junta de Portavoces y son ellos los que luego convocan al Congreso y el Congreso puede elegir a un congresista que tenga poquísima votación también. Se presentan las listas de la Junta Directiva. De llegar a ese escenario, de ser usted electo presidente de la mesa directiva y de ser entonces presidente interino, ¿qué pasos tomaría para resolver esa situación? ¿Usted convocaría nuevas elecciones? ¿Eso sería posible en el marco constitucional del Perú? Esa sería una posibilidad negada porque no vamos a llegar a esa situación. El cronograma electoral tiene sus plazos y se debe terminar en las fechas y en esa fecha va a hacerse la proclamación. O sea, no vamos a llegar a esa situación. Y esa fecha tiene que ser antes del 24 de julio. Y tenemos más de un mes por delante todavía. Ya. Entonces, no se va a llegar a esa situación. Es una situación hipotética que los analistas políticos siempre juegan con todos los escenarios posibles. Pero no sería lo más deseable tampoco. Claro. Tengo una segunda pregunta para el congresista electo también, ¿no? Guerrera García. Sí. Usted dijo que ningún proceso electoral ha sido tan dudoso en la historia peruana, tal vez el de el 1932. Pero las elecciones en 2000 fueron declarados fraudulentos, tanto por la OEA como por los mismos Estados Unidos. Y el Departamento de Estados Unidos ha declarado que las elecciones que acaban de suceder fueron un modelo de democracia y felicitaron a las instituciones electorales en ese sentido. Entonces yo quisiera preguntarle su reflexión sobre esas declaraciones. Gracias.
Bueno, el Departamento de Estado de los Estados Unidos también señaló que las elecciones en las que eligieron al señor Chávez fueron perfectas, ¿no? Yo sigo reiterando que estas son las elecciones con más objeciones. Es cierto que las elecciones que usted ha mencionado también fueron cuestionadas, también tuvieron muchos indicios que fueron señalados, igual que la elección del año 32, en la que se le quitó al APRA la posibilidad de gobernar. Yo, con lo que he dicho, no estoy diciendo que lo otro no ocurrió, pero no hemos tenido elecciones en las que hayan habido tantas, empezando por el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones, se ha desdicho, ha tenido una renuncia. Quien ha renunciado es el representante de la Fiscalía. El Jurado Nacional de Elecciones nombra, es un jurado conformado por varios representantes. Es el representante de la entidad dedicada a señalar dónde está el delito. Y ha renunciado señalando que hay irregularidades que prácticamente configuran delito. El representante de la Fiscalía de la Nación. Es como si un miembro del jurado de la Corte Suprema de los Estados Unidos renuncie acusando a los otros miembros. Es así de grave. Es así de grave. Mi nombre es Susana Cárdenas, soy ciudadana peruana, así que les hago la pregunta independientemente, así como ustedes hablaron también independientemente. Mi primera pregunta es, ¿quiénes representan ustedes? O sea, se ve una pluralidad entre congresistas, un decano universitario, una candidata, pero para tener claridad me gustaría saber quiénes representan ustedes. Los cargos que han presentado son bastante graves, entonces me gustaría saber qué tipo de cauce se le ha dado a esta presentación de reclamos en el gobierno peruano, siendo que estamos en el extranjero, estamos a una cuadra de la Casa Blanca, a una cuadra de la OEA, y cuál ha sido el rol de la representación peruana de la embajada en su misión. Nosotros venimos, yo represento a mis electores, el señor Montoya a sus electores, la señora Yo Lilia, represento al partido aprista, con 97 años de funcionamiento, y vengo empoderada también por ellos. Y a Fuerza Popular, yo, o sea, mis electores. Nos hubiese encantado poder coordinar con nuestro embajador acá, que repito, ha sido relevado del cargo súbitamente cuando él se iba a jubilar ahora en agosto, representante ante Washington y ante la OEA. ¿Eso significa que el gobierno peruano está al tanto de su misión en Washington? Bueno, nuestra misión es pública, por supuesto que están al tanto. Yo creo que están bien al tanto. No necesitamos autorización, también No, claro. Estamos como partidos políticos solicitando el informe que tiene que hacer la OEA, y como el Perú es miembro de la OEA, hemos venido en esa misión, ¿cierto? Y como es público en los medios de comunicación, tiene conocimiento de nuestra presencia aquí en Estados Unidos. Gracias. Permíteme hacerle otra pregunta. Yo he escuchado varios cargos, algunos que son, digamos, como legales, técnicos, que tienen que ver con las impugnaciones, cómo se manejan las actas, el peritaje que se hace de las firmas, de las huellas digitales, etc. Y he escuchado otro, digamos, son como dos diferentes tipos de cargos. Otros tienen que ver con la imposibilidad estadística, los cambios súbitos entre primera y segunda vuelta, las encuestas a boca de urna, ese tipo de cosas que para su audiencia suenan un poquito más especulativas. Y cuando uno combina esas dos cosas, mi pregunta es, ¿cuál sería para ustedes un cauce aceptable de esta, como se reportó en la prensa en el 2016 cuando ganó PPK a Fujimori? Entonces mi pregunta en concreto es, ¿cuáles serían los pasos que ustedes aceptarían, constituirían una legítima revisión del proceso electoral, y qué cosas estarían dispuestos a hacer con esa proclamación de ese enlace? Fíjese, lo que tratamos de explicar es la complejidad del proceso y cómo con una muestra tan pequeña se quiere decir que está bien. Son 87.000 mesas de sufragio que existen.
87.000 mesas y se han revisado 300. O sea, la muestra de que el proceso está bien es un muestreo de 300 mesas. En los lugares donde se han revisado esas mesas todo ha estado perfecto, claro que ha estado perfecto. Porque las personas que han intervenido en otro tipo de acciones, que no tenemos las pruebas, porque no las tenemos, pero sí tenemos el conocimiento que se han presentado, de coacción a la población para que voten por un partido determinado, son en pueblitos pequeños, donde todos se conocen, y donde el partido ha obligado a ciertas personas a hacer votaciones en un sentido, porque si no, los amenazaba, y todo el pueblito ha votado en ese sentido. Eso se ha presentado en varios sitios del país, no en uno solo, en varios sitios. Y sobre 300 estamos juzgando todo el proceso. Entonces lo que hemos dicho es, hay una suma de irregularidades. Yo nunca he mencionado la palabra fraude en mis declaraciones, pueden revisarlas todas. Una suma de irregularidades que llevan a desconfiar del sistema. A la población le llega a desconfiar del sistema. Sin embargo, dicen que está bien. Entonces, si dicen que está bien, no hay ningún problema, déjense que se haga una auditoría para que confirmen que eso está bien. Y con eso se tranquiliza a la población. Lo que nos interesa es tranquilizar a la población, no a nosotros. Ese es un tema general, no es un tema específico. Representamos acá a las diferentes tendencias que existen en el país. No hay una unidad de un solo partido, somos 20 partidos o más que existen. Y venimos porque todos tenemos esa inquietud. No es de una sola persona, es de más del 50% del país. 65% del país piensa que las elecciones han sido fraudulentas, con esas palabras, en la última encuesta que se ha hecho. Entonces quiere decir que hay algo, y si hay algo, investiguemos pues para saber qué pasa. Ese realmente es el fondo del tema. Una pregunta. Liliana Bringas, de América Noticias. Bueno, en conclusión quisiera saber si tengo una buena conclusión según lo que he conversado un poco con ustedes. Ustedes presentaron el reclamo, quieren la auditoría para Perú, pero la OEA está en desacuerdo, ¿sí? Ellos han dicho de que el proceso ha sido transparente. ¿Ellos creen que puedan cambiar de posición? ¿Van a acceder? No están en desacuerdo. No estamos en contraposición con lo de la OEA. Ellos en el muestreo que han hecho han encontrado que no hay errores. Es un muestreo, les estoy explicando el volumen de lo que estamos hablando. 300 versus 87.000. O sea, no significa que las otras estén perfectas. La probabilidad de error es alta. O sea, ahora, si estamos hablando de eso. Sí, no. Adicionalmente, cuando nosotros tuvimos la reunión con la OEA en Lima, ellos nos dijeron que habían culminado ya la misión, están haciendo su informe preliminar. Luego esta misión se ha extendido varias veces, y lo último la información que tenemos es que la misión sigue extendida, razón por la cual el señor Almagro nos señala que no nos puede recibir. Es decir, él no nos puede recibir porque hay una misión todavía en marcha. La segunda parte de esta misión que se podría dar y que la podría hacer la misión de motu propio es hacer un análisis jurídico, ya no estadístico. En Lima nos dijeron, podríamos nosotros enviar también a nuestros expertos jurídicos para analizar ese tema. Eso no se ha dado, no lo han señalado y se han adelantado a indicar que las elecciones son totalmente transparentes, sabiendo y conociendo nuestras objeciones, habiéndonos dicho que puede haber una segunda parte jurídica y no pudiendo nosotros conversar con el señor Almagro porque la misión sigue en marcha. Por eso es que nosotros acá estamos haciendo también un gesto público de llamar la atención sobre este proceso, que no nos hace ni golpistas, ni nos hace merecedores de ninguna acusación, como lo hizo la señorita que estuvo ayer protestando en el frontis de la OEA a favor de Pedro Castillo. Señorita Bringas, yo complemento, perdóname por favor. Este es el informe preliminar de la OEA. No contempla la documentación ni los hechos posteriores a la segunda vuelta. Y cuando nosotros solicitamos el informe final, será después de todos los acontecimientos. Lo que queremos es una acción más activa de la OEA. No solo haber recogido o que sus observadores hayan estado en la zona urbana. De donde se han producido estos hechos son en la zona rural, donde obviamente, humanamente no es posible que estén en todas las más de 80.000 mesas, pero ha ocurrido. Gracias. Un par de preguntas, por favor, sobre todo para el señor Guerra García.
El señor Córdoba dijo que había, digamos, dudas estadísticas porque en algunas mesas en pueblos donde había poca población, antes había habido votos a favor de Keiko y después habían desaparecido esos votos, habían migrado, digamos, y también los votos viciados. ¿Ustedes han ido a esas poblaciones a encontrar a los votantes de Keiko Fujimori que han aparecido a decir, yo voté y aquí no está mi voto? Nos encantaría poder tener un elemento de contraste para esto. Un primer tema es tener el padrón, que nos es negado. Entonces, no podemos tener la forma de saber en qué mesas quién votó. No está su huella digital y está su firma. No podemos ver su voto, porque el voto se desecha. El sistema peruano es el acta mata al voto. Y nos guiamos por las actas. Pero lo que sí hemos hecho es observar las actas, y en esas actas es que hemos encontrado estas anomalías estadísticas, y eso es lo que nos llama la atención. Yo quería adicionar a la pregunta que se hizo antes. Nosotros seremos respetuosos de lo que las instituciones digan. Sin embargo, lo señalé en mi posición, un juez tiene que actuar de conciencia. Y de conciencia, si tiene una mínima duda, debería pedir. El Jurado Nacional de Elecciones está declarando nulidades y diciendo, esto lo podrá ver, se lo remitiremos pues a la Fiscalía para ver si es falsa o no. Remítase usted. ¿Cómo un juez, ante una duda razonable, un juez supremo pueda decir eso con un proceso de tanta seriedad como elegir al presidente? Es decir, detengámonos acá. Vamos a revisar esto. Tráigame los padrones. Y si se demuestra que estuvimos equivocados o que el margen, aún reduciéndose eso, es poquísimo, se reconocerá. Es simple. Y lo que estamos haciendo está dentro de los procesos. ¿De los Estados Unidos en el Departamento de Estado o en el Congreso, y cómo había sido su respuesta? Estamos teniendo reuniones con miembros del Congreso. No estoy autorizado para mencionar sus nombres ahorita, pero luego lo informaremos. Y con del Departamento de Estado, particularmente yo no la he tenido. Hay una agenda que seguramente nuestro vocero Daniel lo podrá hacer en su momento, pero exactamente esos lazos estamos haciendo. ¿Y hasta cuándo dura su misión? Hasta mañana. Pero si hay que regresaré. Sí. Carlos, perdóname, me ibas a hacer una pregunta. Discúlpame nuevamente la... Carlos de George Washington University. Sí. Temo que la mayor parte de los ponentes se hayan ido. Yo creo que la petición de tantas revisiones puntuales es imposible de llevar a cabo con el nivel de detalle que ustedes piden. Lo único que eso lograría es correr el calendario de sucesión y eventualmente llegar a una situación en que el Congreso decida quién es el presidente provisional hasta que llegue la decisión. Eso por un lado. Segundo, hay una calificación personal que me parece muy interesante, es la del renunciante o abstinente miembro del Jurado Nacional de Elecciones, al que se ha comparado con algún juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que son personas que tienen distintas posiciones filosóficas y políticas, pero que en general tienen una trayectoria honorable. Este señor está complicado en el caso de los cuellos blancos del puerto. No es un magistrado probo ni de lejos. Y no solo eso, al día siguiente de su abstención, porque no podía renunciar, fue y se reunió con la cúpula fujimorista de Fuerza Popular. Este señor carece de cualquier grado de probidad y ya ha sido reemplazado. Entonces el jurado puede proceder. Ahora, creer que una muestra no responde por 87.000 actas y qué sé yo, es razonable, yo conozco estadística. Lo que no quiere decir que la muestra no sea válida si ha sido técnicamente bien tomada. El problema aquí es otro. El problema es que no se puede revisar toda la elección. No tiene sentido. Ahora, hay muchísimos casos en donde las objeciones se centran en que los tres firmantes de una mesa tienen el mismo apellido, sin prestar atención que en la población local el 75% de las personas tienen el mismo apellido. Catacora, Yucra, Cutipa en el altiplano, Bardales, del Águila
Vilches. Yucra, también Yucra. soy. Sí, sí. Entonces, estas no son objeciones serias. Inferir que se trata de parientes y objetar el acta no es serio. Ahora, se ha empleado, sin embargo, una enorme infraestructura con los estudios de abogados de Lima, que no quieren que las cosas cambien. No estoy hablando en nombre de Castillo. No voté por él. Voté en blanco. En cualquier caso, creo que si es el jefe de Estado que hemos elegido, debe ser proclamado. Ahora bien, se habla de que somos de distintos partidos políticos. Esto es menos del 50% de los votantes, de cualquier modo, toda esta suma, porque el otro 50% no está representado aquí. Tenía que objetar al almirante Montoya cuando habla de resentidos. Esto de los resentimientos es una característica emotiva y psicológica sobre la que un marino conoce muy poco. Este problema de los resentidos se emplea en la política de élites de derecha en el Perú desde Velasco. Velasco era resentido, entonces se expropió, odiaba esto y lo otro. Cualquiera que propone cambios razonables para no tener al 80% de la fuerza de trabajo del país en condición informal, cuando históricamente ha sido 45%, ¿no es cierto? Por ejemplo, al mismo tiempo que se proclama las bondades del sistema neoliberal, esto produce una reacción, no de resentimiento, de rabia. Y el voto por Castillo lo expresa, y lo expresa de una manera difusa, porque toda esta reiteración, Carlos, una y otra vez... ¿es una pregunta de lo tuyo o es una conferencia? Esta reiteración, una y otra vez, que son comunistas, estos y comunistas los otros, cuando en el Perú comunistas hay agrupaciones perfectamente fragmentarias, cuando Sendero Luminoso ha sido derrotado, cuando el MRTA ha desaparecido, todas estas cosas se actualizan. Todo esto se ha convertido en una ofensiva de medios de comunicación, que ha acelerado la polarización. Entonces no nos sorprendamos que alguien que votó por Fuerza Popular en la primera elección, luego vota por Castillo. Como no debiera sorprender que en los Estados Unidos, un sector de los que votaron por Obama, después votaron por el lamentable Donald Trump. Estas son características de procesos electorales en donde se hace publicidad intensiva y se agita odios. Señorita Cochea, usted, si me permite, aprecio mucho sus comentarios. En nosotros no está, primero, desconocer resultados. Segundo, sabemos que solo el 10% de la población peruana hace algún tipo de partidismo, militante en algún partido político. El 90% está solucionando sus problemas hoy. Y concuerdo con usted, no son resentimientos, son ausencias del Estado para solucionar problemas de la población. Por eso es que nosotros pedimos, necesitamos reconciliación. Y nosotros vamos a respetar el resultado que sea, uno u otro, pero el jurado tiene que hacerlo. No creo que le llegue más del 28 de julio el revisar lo que falta. Solo que ponerse la OMPE en un papel de no puedo entregar los padrones donde hemos firmado y hemos puesto nuestra huellita digital, eso no es válido. En otros procesos electorales, cuando había una objeción sobre el número de votos, se ha contrastado con lo que han votado. Y simplemente decían, ¿cuántos votaron? 120. 120 deben sumar acá. Listo, no coincide, se anula. Pero es lo que no, en este momento, no permite la OMPE. Bien raro, es el único proceso electoral. Los padrones contienen información personal. Facultarían a cualquier entidad partidaria o privada que los obtiene a tomar contacto con millones de personas para efectos de publicidad y de movilización política. Esto no se puede hacer. Tiene DNI, firma y huella digital. Que está en cualquier otro padrón. Y el listado que usted menciona lo podemos obtener incluso del listado que se publica delante de los centros educativos. No está ir a hurgar con las personas que votaron. Pero además la ley dice que es público. O sea, el padrón es público. Eso lo dice la ley. Entonces, pero fuera de discusiones... Público es una expresión bastante ambigua. Podemos discutirlo. Público es un parlamentario y sin embargo no es para todos los usos, espero. ¿Cierto?
Entonces, público es una cosa muy ambigua, no se puede No, la decir. ley Esto es es público, por tanto, No, la todos ley tenemos es acceso clara a y- los Creo que te falta un poco de conocimiento legal. Asombroso. Bueno, yo respeto su opinión y mi posición es que nos falta hacer mucho, pero necesitamos integrar. No, Y pero esta integración bien interesante solamente nos porque permitirá llegar a un Estado eficiente. ustedes han presentado una postura que hace excepción del llamamiento al golpe de Estado, de lo que fuere, pero son parte de esas fuerzas concurrentes. ¿Qué pasa con ese conjunto de oficiales retirados que han llamado al golpe de Estado? Yo he leído pues la declaración, ¿no? Que han llamado al alto mando de las Fuerzas Armadas a desobedecer a determinado candidato si es proclamado jefe de Estado. Señorita Cochea, ellos responderán por ellos. Nosotros respondemos por nosotros. Ese es el problema. No, no es el problema. Sí, porque sí. sustentamos. Porque usted representa al 3% de los votantes. Podemos representar a nadie seguramente. Seguramente. Pero hemos sido 2 veces gobierno. Entonces, Sí, permítanos claro, entonces. claro. Entonces, señorita Cocha, si nosotros tenemos posiciones, nosotros venimos aquí amablemente a poder conversar. Seguramente tenemos que discrepar, lo podemos hacer. Sí. Pero hoy es tiempo de unidad y lo convoca usted también. Creo Pero que es no tiempo de unidad cuando se señorita proclame el jefe de Estado y entonces Por supuesto, tenemos al nuevo pero gobierno. por supuesto, Ya no hay nadie. indudablemente. Muy amable. Gracias. Yo tenía una pregunta, no sé si... Aquí estoy. sí, mi nombre es Erika Quinteros. Qué gusto, Erika. Ha salido un nuevo estudio de un profesor de Michigan, de la Universidad de Michigan, en la que dice que no ha habido fraude. El mismo profesor hizo los estudios para las elecciones de Bolivia y las elecciones de Austria, en donde, según él, hubo fraude. No sé si han tenido tiempo de revisar esto y cuál es lo que, qué es lo que piensan. No lo he leído, no tengo conocimiento, pero me encantaría leerlo. Okay. Ciertamente las investigaciones ayudan a mejorar y que no se repitan los errores. Ok, gracias. Bueno, ya no hay nadie. Así es. Sí, la han dejado sola. Me han dejado sola. Gracias. Gracias. Me tengo que ir a preparar una torta.